Buenas noches, amados hermanos. Que la gracia, la misericordia de Dios estén con nosotros en este momento, pues Dios me ha regalado el privilegio de ser el vaso escogido para esta noche llevar hasta sus almas la bendita y hermosa palabra de Dios que corresponde para esta noche. Recuerden que estamos predicando en nuestros cultos virtuales de la semana la serie en la primera epístola de Pedro, y la hemos titulado Porque somos linaje escogido. Así es que vaya de inmediato los textos que tengo asignado para esta noche, que es el texto capítulo 2 de primera de Pedro, versículo 9 y versículo 10. Yo nueva vez lo leo con la reverencia que se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Padre, guíame a través de la reflexión de tu palabra. Ella llegará a las almas que me escucharán en este momento. Oro para que tú hoy obres en milagro, salves las almas que llegan a tus pies por la predicación de esta palabra que no es mía, sino que es tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Al mirar este texto, es notorio que antes de entrar en él, debemos nosotros contextualizar. Note que el versículo 9 inicia con un pero. Dice, pero ustedes son linaje escogido, pero ustedes, si hay un pero es porque antes me estaba entonces hablando de alguien o de otro concepto. Entonces, vamos a contextualizar, y para hacerlo hay que ir al versículo 6, versículos que ya la sierva Julia y el siervo Samuel trataron, pero hay que leerlo para contextualizar. Versículo 6. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes los que creen, subraye eso, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes, ellos tropezaron en la palabra, para lo cual estaban ya destinados. Y entra aquí de inmediato el texto de esta noche. Pero ustedes, ¿a quiénes les está hablando el apóstol Pedro? Les está hablando a los creyentes de las 5 iglesias que se encuentran dispersas en el capítulo 1, versículo 1. Y él viene desarrollando todo un consejo y toda una secuencia de teología bíblica que ellos deben aplicar en este tiempo de persecución. Y desde el primer capítulo hasta estos versículos que me toca predicar, él ha dividido toda la enseñanza en dos pasteles, vamos a llamarle así, en dos pasteles. Un pastel
le llamaremos los creyentes y el otro pastel le llamaremos los no creyentes. Hay una gran diferencia entre estos dos grupos y es que cuando vemos el contexto que ya hemos leído, notamos que el grupo de no creyentes desechó la piedra principal, la piedra angular de la cual habla el apóstol en el versículo 6. Este grupo la rechazó. Pero en el versículo 7, si van conmigo allí otra vez, van a notar que dice para ustedes, los que creen. Ven, entonces esto está dividido. Hay un grupo que cree y hay un grupo que no cree. ¿En quién es que deben creer? Deben creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el regalo de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, él hace aquí una gran diferencia en el versículo 7 y le dice para ustedes los que creen, Él es de gran valor. Ese él acentuado es un pronombre que está allí que apunta hacia Cristo, hacia el Hijo de Dios. Para los que creen el Hijo de Dios es de gran valor. Pero para los que no creen el Hijo de Dios entonces es una piedra que para ellos no es ni escogida ni es preciosa como para el grupo que ha creído. Para el grupo que no ha creído, Cristo entonces se convierte en la piedra que desecharon los edificadores. Esta piedra angular ha llegado a ser ahora entonces una piedra que los hace tropezar. Lo interesante de mirar a Cristo, que en el lenguaje figurado de la gramática, Dios ha tomado esta palabra, ha dicho, Él es una piedra preciosa, Él es una piedra escogida, y Él es una piedra angular. Yo la pongo en Sión, dice Dios. Dios, en otras palabras, nos está diciendo, solo es a través de Él que voy a ejecutar esta gran obra de gracia para toda la humanidad. Y esta gracia ha de convertirse en salvación, en perdón de pecado, en redención, en justificación y también en resurrección. Ahora bien, ¿qué ha acontecido con los que rechazaron? Ellos tropiezan en la piedra, pero ¿qué ha acontecido con los que le han aceptado? Los que le han aceptado, note que en el texto ellos no tropiezan con la piedra. Para ellos también esta piedra es preciosa, es de gran valor. Ahora, lo que más me llama la atención de las dos redacciones que el Espíritu Santo nos da a través del apóstol Pedro es que los que creen y los que no creen no le quitan ningún valor a Cristo. Él sigue siendo la piedra. Para los que creen, una piedra de gran valor. Para los que no creen, una piedra de tropiezo. Pero Cristo no deja de ser Cristo. Cristo no deja de ser el Hijo de Dios porque tú creas o no creas en Él. Ahora, ¿qué quiere decir con esto usted, pastor? Bueno, que quienes necesitamos a Cristo somos nosotros. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros sí le necesitamos a Él, porque teniéndolo a Él, Él no se convierte en una piedra de tropiezo para nosotros. Él se convierte en una piedra preciosa y de gran valor. Ahora, todo aquel que le rechaza tropezará con Él. ¿Por qué? Porque ya está establecido por el Padre que nadie podrá llegar a Dios si no es por el Hijo. ¿Ven? Entonces, aquí Dios nos está revelando una vez más cómo es este pacto trino que en algún momento en la historia del cosmos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron este convenio, este pacto, este juramento de unirse en algún momento para redimir a todos los pecadores caídos. Así es que vaya apuntando en sus notas por ahí toda la revelación que el Padre nos está dando a través de estos textos. Al llegar al versículo 9 y al versículo 10, yo divido esta porción en dos partes. Número 1, lo que nosotros somos para Dios. Y número 2, lo que antes nosotros éramos para Dios. Vayamos al texto, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido. Número 1, somos linaje escogido. Número 2,
real sacerdocio. 3, nación santa. 4, pueblo adquirido por Dios. 4 cosas revela el Espíritu Santo en este texto que somos nosotros para Dios cuando nosotros llegamos a Dios. La pregunta es, ¿y por medio de quién llegamos a Dios? Del Cristo, la piedra preciosa, la piedra angular que Dios puso en Sión. Para nosotros, Él es una piedra de gran valor. Y esta piedra de gran valor, que nada más, nada menos, es el Hijo de Dios, es una persona. Y qué buena noticia que esta persona pertenece a la Trinidad. Dios es trino. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y los tres, dice las Sagradas Escrituras, un solo Dios ellos son. Un solo Dios. Ahora, ¿qué ha hecho el Señor Jesucristo, que pertenece a la Trinidad de Dios? Él nos ha convertido a nosotros en un linaje escogido, en un real sacerdocio, en una nación santa, en un pueblo adquirido por Dios. Ahora, la sierva Julia, cuando predicaba, les redactaba que linaje escogido se refiere a tus antepasados y también a tu descendencia. En otras palabras, a todo tu apellido o a toda tu raza, ¿verdad? O toda tu descendencia, uniéndola con todos tus antepasados. Pero si nosotros le preguntamos al versículo 9, si ahora nosotros somos linaje escogido, ¿qué éramos antes? Si ahora nosotros somos real sacerdocio, ¿qué éramos antes? Si ahora nosotros somos nación santa, ¿qué éramos antes? Si ahora yo soy parte del pueblo adquirido por Dios, ¿qué era yo antes? Para entender esto, quiero invitarles a que vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Note lo que dice Jehová allí de su pueblo. Ahora pues, Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. No solamente toda la tierra es del Señor, el universo es de Él y todo el cosmos, lo que se ve, lo que no se ve, lo que ha sido creado por el poder de la palabra de Dios, todo es de Dios. ¿Cuál es la invitación que Dios nos está haciendo en Éxodo capítulo 19? Dice que si nosotros escuchamos su voz. ¿Y para qué quiere Dios que nosotros escuchemos su voz? Porque a través de su voz viene su palabra y su palabra es la que nos revela el pacto. Nosotros ya no pertenecemos al Antiguo Testamento, nosotros no estamos sujetos al pacto de la ley, nosotros estamos sujetos al pacto de la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que cumplió la ley. Y más adelante vamos a hablar por qué esto es importante. Estar con Cristo, con aquel que obedeció ese pacto hasta lo sumo, no violó ninguno de los mandamientos y se entregó a Dios al extremo de hasta morir en una muerte y muerte de cruz, dice las Sagradas Escrituras, para dejar acentuado allí que no fue cualquier muerte, fue una muerte de cruz la que Cristo padeció por cada uno de los pecadores. Ahora, cuando el texto dice que nosotros somos real sacerdocio y que somos nación santa, tenemos que volver una vez más a Éxodo capítulo 19, versículo 6, dice la palabra allí, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Dios pudo decir en ese texto, a ustedes yo le voy a entregar un sacerdote. Y de verdad Él nos ha entregado no a un sacerdote, sino a un gran sumo sacerdote. Es lo que se revela de Cristo en el libro de los Hebreos, que Él es el gran sumo sacerdote. Pero note, observe este texto. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Y Dios le da esta revelación a su pueblo
y le ordena a su pueblo que ellos le revelen estas palabras a todo el pueblo y a la siguiente generación. De modo que note todos los beneficios que nos ha dado Cristo. Nosotros no teníamos antepasado, no asegurábamos tener descendencia. En Él nosotros entramos al linaje. ¿A cuál linaje? ¿Al mío? No, al linaje de Dios. ¿Y qué significa para un ser humano entrar al linaje de Dios? Significa que entras en la promesa. ¿Cuál promesa? En la promesa que Dios le hizo a Abraham y que Dios demuestra a través de la historia bíblica que la cumplió. ¿Cuándo? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí el Padre nos dio el verdadero siervo, el verdadero cordero, aquel cordero inmolado sin mancha y sin pecado, que fue capaz de derramar su sangre por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿Sabe para qué? Para que hoy pudiéramos decir, nosotros somos escogidos, nosotros somos linaje escogido, nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego el texto dice y aquí viene a darnos un propósito. Un propósito. Recuerde que al principio yo le dije, lo que somos en Dios y lo que éramos antes sin tener a Dios. Ahora, cuando yo vengo a pertenecer por el sacrificio de Cristo, por su gloria, por su gracia, por su perdón, al linaje de Dios, yo tengo un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Aquí está ese propósito, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles son los hechos maravillosos que yo tengo que anunciar de aquel? Y aquel se refiere a Cristo, al Hijo de Dios, a todos los milagros y prodigios, a todas las revelaciones, a todas las enseñanzas de Jesucristo, a su sacrificio, a su muerte, a su resurrección. Todo eso, el que viene al redil de Dios tiene que saber que es un compromiso que nosotros, y yo voy a cambiar la palabra compromiso y la voy a sustituir por la palabra de las ordenanzas de Cristo Jesús. En Mateo capítulo 28, Cristo dijo que nosotros teníamos ahora que ir y predicar las palabras que Él nos enseñó a toda tribu, lengua y nación, y que lo bautizáramos y lo hiciéramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el último de los días. ¿Qué nos quiere decir ese texto? Que tú no vienes al reino de Dios a calentar una silla. Tú no vienes a ocupar un espacio que antes estaba vacío. Tú vienes a ser sembrado en una viña donde la vid verdadera es Cristo y nosotros somos sus pámpanos. Y Él espera que usted y yo le demos fruto. ¿Cómo? Anunciando estas grandes maravillas que Él hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, amados hermanos, dice que nosotros debemos anunciar estos hechos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros vamos al libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol Pablo, allí escribiéndole a la iglesia que se encontraba en Éfeso, aun cuando estabais muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, nosotros ahora fuimos hechos salvos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes de tener el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios, nosotros estábamos perdidos. ¿Perdidos en qué? En nuestros delitos, en nuestros pecados, lejos de Dios, cumpliendo la misma palabra que ha sido anunciada, por cuanto todos pecaron, ahora están destituidos de la gloria de Dios. Y al estar destituidos de la gloria de Dios, nosotros éramos pueblo de perdición, pueblo que iba directamente a la muerte, pueblo que iba directamente a la condenación y el sufrimiento eterno. Pero gloria damos a Dios el Padre, que nos regaló a Jesucristo, su Hijo amado, esa piedra escogida y preciosa, y que es piedra angular para que a nosotros se nos pueda dar perdón de pecados, salvación y resurrección de entre los muertos. Ahora, cuando llegamos al versículo 10, note
Note que entonces el versículo 10 nos abre todo el terreno de lo que nosotros éramos antes de ser pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? Que antes estábamos sin Dios. Dice aquí, antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido, dice esta versión, compadecido. Y la Reina Valera dice que antes no habíamos recibido la gracia, pero ahora ya han sido compadecidos. Ahora ya hemos recibido la gracia. Amado hermano, que me estás escuchando en esta noche, ¿cuál es la gracia que te va a acompañar a ti cuando tú termines tu periodo existencial en la tierra? Aquí este texto nos está hablando de un asunto existencial. Lo que éramos antes, lo que somos ahora y para dónde vamos. Lo que éramos antes, lo que somos ahora y para dónde iríamos nosotros si a nosotros no nos hubiese perdonado Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Qué significa entonces esto? A modo de conclusión, Dios está preocupado por tu futuro existencial, por tu futuro después de la vida aquí en la tierra. La vida no es un conjunto de cosas que queda concluida aquí en la tierra. Hay un segundo paso después de salir de este cuerpo y es entrar al terreno espiritual eterno. Cuando nosotros lleguemos allí, ¿cuál va a ser el terreno que vamos a pisar? El terreno que pertenece a la piedra escogida y preciosa, o el terreno donde tropezarán aquellos que rechazaron la piedra escogida y preciosa. Dios nos está enviando este mensaje en esta noche para que nosotros despertemos, para que nosotros nos alertemos de que hay un futuro existencial, amados hermanos, de que después de esta vida en la tierra, la vida sigue y Dios no quiere que nos vayamos a un sufrimiento eterno. Cuando Jesucristo empezó a predicar a las orillas del mar de Galilea, lo podemos ver en los evangelios y lo podemos ver más claro y más rápido en el evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió. Allí Cristo decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio para que puedan alcanzar salvación y vida eterna. ¿A qué se refiere Cristo? Crean en el enviado, crean en aquel que el Padre envió, crean en aquel que es el único en toda la historia humana que asumió los pecados de toda la humanidad y lo quiso clavar en la cruz. ¿Sabe para qué? Para que a través de él, tú y yo podamos ser perdonados de todos nuestros pecados delante de Dios. En esta noche, Dios te invita a que tú vengas a formar parte del linaje escogido, de este pueblo que es un real sacerdocio. No porque tengamos algún valor, es que el sumo sacerdote está en nosotros y él, su sacerdocio, lo usa para santificarnos, para bendecirnos. Por eso dice que también seremos una nación santa. Y oiga qué seguridad, un pueblo adquirido por Dios. Si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros, amados hermanos? Hoy es una buena noche para nosotros rendirnos delante de Dios y decirle, Padre, líbranos de ser como aquellos que desecharon la piedra angular, la piedra escogida, la piedra preciosa que se llama Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a ser escogidos por ti y que nosotros podamos venir a los pies del Señor Jesucristo para alcanzar salvación y vida eterna. Hoy este es el texto que le ha dado nombre a toda esta serie porque somos linaje escogido. Queremos bendecirte en esta noche y queremos que amanezcas bendecido y queremos que vayas a la cama en esta noche bendecido, sabiendo que si te arrepientes y con todo tu corazón cierra tus ojos ahí donde está
y le dices a Dios: Padre, yo me arrepiento y reconozco que delante de ti solo una sola cosa soy. Soy un pecador que merece la condenación eterna porque he pecado contra un Dios que es santo, contra un Dios que ha querido darme un linaje, contra un Dios que ha querido hacerme real sacerdocio, contra un Dios que ha querido hacerme pueblo escogido por Él. Y yo me he deleitado en los deseos de la carne, me he deleitado en las cosas que no provienen de ti. Hoy yo me arrepiento, Padre. Dile al Padre con tu corazón en las manos que tú te arrepientes y que tú quieres que a través de la piedra preciosa Él te conceda el perdón de tus pecados y la salvación que solo viene a través de Jesucristo nuestro Señor. Dios te bendiga en esta noche, amado hermano.